A esta hora, los principales rostros de agricultura se reúnen para hablar de los más importantes temas del acontecer nacional que marcan la pauta noticiosa. Agricultura Prime. Conduce Jessica Castañeda. Muy buenas noches, estamos en una nueva edición de Agricultura Prime. Vamos a saludar a todos nuestros seguidores. Estamos en YouTube, también en las redes sociales de Radio Agricultura y tenemos a nuestro lado a dos grandes. Por una parte tenemos a Gonzalo Miller, conductor de En Directo al Grano, y por otra parte tenemos a Tomás Bengolea, conductor de Nuevas Voces. ¿Cómo están? Bien, pues Jessica, aquí entretenido de poder conversar en este Agricultura Prime contigo, con Tomás, compartir. Siempre, además que uno cree que en el verano no pasa nada y está todo pasando, parece. Todo pasando. Así es. Y todavía falta todavía nos que queda sigan mucho. pasando cosas. Así es. Bueno, por eso los políticos más hábiles se quedan en el verano en Santiago para tratar de ser los voceros del verano. Ahí es un destacado senador de la UDI, digamos, Sí, que, un emblemático. que se quedaba en febrero y la rompía, digamos. Absolutamente. Oye, yo quiero plantearles un tema. Voy a tomar palco en esta respuesta. Ya saben a qué estamos aludiendo. A los dichos de la senadora Jimena Rincón. ¿Qué le parecieron? Mira, siempre, ese es un comentario deslizado en la confianza hacia el lado con que se quedó abierto un micrófono, ¿no? La verdad, para ser una posición tan expuesta, no lo encontré tan grave, la verdad, la frase. Ahora, claro, yo me imagino que Gabriel Boric, que ha estado con ella un par de veces, y ha escuchado algo distinto de esos labios, de haber sentido como que hay dos discursos aquí, claro, ¿no es cierto? Hay un discurso con los micrófonos prendidos y hay otro discurso con los micrófonos apagados. Pero también le da un punto quizás lo advierte de manera correcta, ¿no? No va a ser fácil su relación con el Congreso y especialmente con el Senado. ¿Cómo va a sufrir el próximo gobierno? Y se rió. Cómplices, se rieron los dos. Sí, se rieron los dos. Así. Salió a aclarar su comentario y ha dicho que el gobierno, el presidente electo, tenía claro que ella los quería apoyar. Pero evidentemente el punto que toca Gonzalo me parece que es el central, ¿no? La relación compleja que va a haber con el Senado, que está prácticamente empatado. Pero además, hoy día lo conversábamos en el programa, tiene que ver también con qué prácticas va a tener la próxima oposición. O sea, por ejemplo, en este contexto de declarar admisible o no proyectos que sean o no constitucionales, es decir, o las mismas acusaciones constitucionales contra el gabinete de Boric. Bueno, ¿qué actitud va a tomar la oposición? ¿Va a utilizar esos mecanismos que de algún modo se saltan la regla para cuestionar al gobierno de turno? O por el contrario, va a haber un respeto más a la institucionalidad, más una dinámica más republicana? Y en eso es verdad que va a tener difícil la pega el gobierno, porque si le pagan con la misma moneda, va a ser bien complejo gobernar, por ejemplo, a punta de acusaciones constitucionales o a punta de parlamentarios que creen que pueden gastar plata. O sea, eso es difícil evaluarlo. Yo obviamente espero que la centro-derecha en el futuro tenga una postura más republicana, más razonable, y así lo han dicho los dirigentes de la centro-derecha, pero evidentemente ese temor está, y la postura de Jimena Rincón me parece que es un poco cómoda, porque esta dinámica de la democracia cristiana que han dicho van a ser oposición, pero igual apoyaron la elección de Boric, entonces una postura como medio ambivalente que va a ser interesante ir desmenuzando en la medida que parte el gobierno. ¿Ambivalente o doble estándar? Yo diría ambivalente, es razonable en la democracia cristiana. A nadie le puede sorprender que la democracia cristiana en esto tenga dos posturas, porque tienen dos posturas en casi todos los temas. Pero evidentemente a mí me parece cuestionable que alguien diga, oye, vamos a hacer oposición a un gobierno que apoyamos que llegara a la moneda, digamos. Es complejo después ver en qué temas van a hacer oposición y en qué temas van a ser partidarios. Carmen Frey ha dicho algo muy distinto. Ha dicho, nosotros vamos a apoyar en todas las buenas ideas, nosotros no venimos a poner condiciones. Entonces, claro, nuevamente va a ser difícil cómo se articula la oposición a Boric y quiénes van a estar efectivamente en la oposición y quiénes no. ¿Es ruda Jimena Rincón como presidenta del Senado? No, yo no encuentro especialmente ruda, la verdad, ni que le haya generado muchos problemas. Pero también en el tango para bailar se necesitan dos. Y que la relación aquí no la miremos solamente respecto de la DC y su ambivalencia frente a lo que va a ser el futuro gobierno, sino que recordemos que el futuro gobierno no los quiere ni sentar en la mesa. ¿Se acuerdan esa la teoría de los anillos que ya no se supone que no existe? Esa de los anillos. Sí. Bueno, la DC no estaba ni en el anillo de Américo Vespucio, estaba fuera. O sea, ya no quedaba nada, no existía. Entonces, bueno, la expectativa que tienen en la DC es de sentirse ajenos. Y esto va a ser algo de lo que no tenemos memoria. La DC no está fuera del gobierno hace mucho rato. 2 periodos consecutivos pero ya una eternidad. Es muy frío, dicen, de estar en la oposición. Bueno, y a la DC parece que la están dejando de la oposición por segundo mandato consecutivo. ¿Qué actitud va a tener? Yo creo que va a tener una actitud de bastante independencia y de hacerse notar. De hacerse notar, ¿por qué? Porque solo tiene 8 diputados.
pero esos 8 diputados hacen toda la diferencia entre tratar de rajuñar la mayoría o no. Pero solo tiene 8. Es la bancada más pequeña que ha tenido nunca la DC. En cambio, en el Senado, que es donde habita Jimena Rincón, donde le quedan 4 años todavía por delante, y donde ella sabe lo que es real. Ella ha sido candidata varias veces, ha sido ministra, y sabe que para ser candidata en 4 años más a la reelección, porque ya le queda una reelección, es mucho más fácil ser oposición que ser gobierno. Viene duro entonces todo el periodo que se va a iniciar en marzo. Sí, yo creo que sí. Yo creo una relación por construirse. Uno siempre dice, hay un adagio que dice el poder une, ¿ah? Y hay que ver cómo ejerce el poder el presidente electo Gabriel Boric, de qué manera le da una oportunidad o le hace algún guiño, ¿no? A alguien que hasta ahora la DC nada. Algún guiño tiene que haber si es que quiere de alguna manera contar con ellos. Piensa tú que una apuesta, que una de las apuestas originales que era poner a Carol Cariola como presidenta de la Cámara de Diputados, está naufragando. Ya la están convenciendo de que no se presente siquiera. ¿Ah? Porque elegir una comunista es una obra titánica, incluso para el presidente electo Gabriel Boric. No tiene los votos, no tiene cómo llegar, y lo que tendría que ceder y comprometerse para poder alcanzar esa mayoría, no vale la pena. Están buscando una candidatura alternativa. Pero parte de eso también tiene que ver con conversar con la democracia cristiana. Si tenemos esos 8 votos, que suenan poco, pero son los 8 votos que a ellos les permiten estar cerca, ni siquiera alcanzar. Porque ya para llegar a la mayoría tienen que tragar algo aún más amargo, que se llama Pamela Giles. Esos 3 votos, más los 8 de la DC, son los que hacen mayoría. ¿Cómo conquistar esos votos DC? ¿O por quién empezar? Lo que pasa es que la democracia cristiana es difícil de escrutar, ¿no? Y me quedé pensando en Jimena Rincón, porque no hay que olvidar que la misma Jimena Rincón al interior de la democracia cristiana también ha tenido traspiés. O sea, Jimena Rincón iba a ser la candidata presidencial de la democracia cristiana. Elegida por una consulta a sus militantes. Y ellos le dieron la espalda. Y ella quedó bastante sentida, eso se notó después del tiempo, le costó salir a apoyar a Yasna Proboste. Y por lo tanto, hay distintos grupos en la democracia cristiana. O sea, a mí me parece que las declaraciones de Frei o Yasna Proboste, cuando uno las contrata con este desliz de Jimena Rincón a micrófono abierto, uno dice, bueno, aquí hay 2 mundos distintos. Hay un mundo muy dispuesto a conversar con Gabriel Boric y a trabajar con Gabriel Boric, pero también hay otro en la línea de lo que dice Gonzalo, que quizás está más bien pensando en cómo se van a reelegir, en qué rol tienen que tener ellos. Las realidades locales también son muy distintas. La región de Jimena Rincón, bueno, cómo le fue a Gabriel Boric ahí. O sea, hay muchos elementos en la mesa y por lo tanto la posición que tome cada parlamentario, cada senador va a ser distinto. Ahora, en el caso de la Cámara de Diputados, es especialmente interesante cómo van a ir a cazar votos. Desde la centro derecha han dicho, mira, evitemos este pirquineo que se ha dado en otra oportunidad. O sea, nosotros tenemos que ser granítico, un bloque más o menos claro, porque si no se les hace mucho más fácil la pega. En el caso de la democracia cristiana, a mí me parece que en orden a lo que decía Gonzalo, ellos no van a formar parte del gobierno en términos de tener ministerio ni subsecretaría y han tratado de que en eso sus militantes sean más o menos ordenados. Pero evidentemente hay cosas comunes. O sea, cuando tú piensas, por ejemplo, el proyecto de indulto, la condonación del CAE, en su minuto Yasna Proboste promovía la nacionalización de los fondos de pensiones. O sea, hay puntos en común. Y cuando uno ve que la democracia cristiana en los últimos años ha ido girando a la izquierda, bueno, en algún minuto se tendrá que topar con el Frente Amplio en temas en los que tengan acuerdo. Y evidentemente, a mí me parece que están mucho más cerca del gobierno que de la oposición. ¿Y a quién hay que conquistar primero? Tú decías, Gonzalo, que iban a tener que tomarse el trago de Pamela Giles. Sí, es una conversación que van a tratar de evitar. Recordemos, ella fue parte del Frente Amplio, fue el primer quiebre grande que tuvo el Frente Amplio, Jessica, y fue tormentoso. ¿Eh? También recordemos que la vida tiene esas vueltas. Ella se rió, irónicamente, ¿no?, de que le faltaban firmas a este niñito Gabriel Boric para poder ser candidato presidencial, y resulta que lo que provocó fue que no solo que reuniera las firmas, sino que ganara la primaria y finalmente terminó siendo presidente. Entonces, así como Jimena Rincón lo mira al presidente electo diciéndole, mira, podría haber estado sentada yo ahí, yo creo que Pamela Giles piensa algo parecido, ¿no? Podría haber sido yo también. Hay varios que piensan eso. Ahora el presidente va a tener que ver cómo ordena eso, porque no puede ser que un presidente esté todo el rato dando concesiones a tantos grupos distintos. Si no, eso es muy complejo. Yo creo que una de las debilidades que tuvo Bachelet en su segundo mandato fue armar un grupo que no se tragaba mucho entre sí y que se empezó a notar muy rápidamente. Y resulta que al presidente Boric le puede pasar algo parecido, ¿no? O sea, ¿qué tiene que ver el diputado Calisto con los diputados del Partido Comunista? Claro. Poco, por no decir nada. Van a estar en desacuerdo en casi todos los temas. Obligarlos a sentarse juntos. Ahora,
Lo que sí, allá lo que yo creo que no va a ser una barrera que no se va a atrever nunca a cruzar el presidente Boric, es que si él suma la democracia cristiana, ya no queda, ya es la vieja la concertación adentro. ¿Ah? Mientras no esté la democracia cristiana, ese es como su límite, ¿no? Se puede llegar hasta el PPD, el Partido Radical, ya, pero todavía eso no es la concertación. Pero si ya entra la democracia cristiana, ya eso es la concertación con la versión joven que es el Frente Amplio. Entonces, en la cultura además de concertación es muy pesada en términos de experiencia de gobierno y todo. Puede ser eso quizás lo que busque, pero de una manera menos evidente, ¿no? El presidente Boric busque la experiencia, pero no la carga, ¿no? Recordemos que además cuando hiciste campaña hablando contra los 30 años, y resulta que los 30 años se van a sentar todos a la mesa, ya va a ser más difícil de entender para los ciudadanos. ¿Qué les pareció el nombre que salió como jefe de gabinete de Gabriel Boric? Yo tenía pocas referencias de él, pero me parece que es... yo primero creo como un criterio general. Yo creo que uno muchas veces subvalora la cantidad de profesionales jóvenes preparados que tiene el Frente Amplio. O sea, el trabajo que ha hecho el Frente Amplio en orden a tener gente que estudia afuera, que hace doctorado, que se dedica a la vida académica en universidades, que muchas veces no están en la discusión pública, pero que en realidad hacen un trabajo de hormiga muy importante, es bien impactante. Yo creo que el jefe de gabinete de Boric es alguien que estaba dentro del grupo que podía ser, digamos, una persona que lo acompañó durante su campaña, tuvo un papel importante en la elaboración de su plan de gobierno. Se conocen hace ya más de 8 o 10 años y por lo tanto es una persona que siempre ha estado en el grupo cercano de Gabriel Boric, pero la verdad es que a mí me parece que lo que hace Gabriel Boric es tirar una caluga a la prensa. O sea, al final lo que él está tratando es de evitar que se empiecen a filtrar nombres del gabinete, porque ¿cuándo ha sido tan relevante la figura de jefe de gabinete del presidente de la República? No mucho. O sea, hoy día, si preguntáramos a quienes nos están escuchando quién es el jefe de gabinete o la jefa de gabinete del presidente Piñera, probablemente nadie tenga mucha idea. Pero estamos hablando de eso porque, claro, él había dicho que en la segunda semana de enero iba a mostrar su gabinete, y hoy día no, hoy día lo ocurrió la penúltima semana de enero. Entonces, a mí me parece que también está sobredimensionado la idea del jefe de gabinete del presidente de la República, cuando en la práctica más importante es cuál va a ser el jefe de gabinete real, es decir, el ministro del Interior. Absolutamente. Y el ministro de Hacienda, que están esperando todo hace rato. Se esperaba una sorpresa por hoy día de la nada, ¿eh? Y parece que sorpresas no hubo. Pero que esos son solo rumores. Siempre cuando asume un presidente electo y después empiezan a salir los nombres y empiezan a llegar listas por WhatsApp, y hemos visto varias listas. Sí, anda dando vuelta una que la siguen mandando. Es que me preguntaba, ¿esto es bueno o esto es malo? Mira, es lo que es, digamos. O sea, son nombres que están dando vuelta, quizá que haya mucho enroque respecto a la lista que te mandaron. Pero claro, los liderazgos del Frente Amplio están ahí, del Partido Comunista lo mismo, y la pregunta me parece que se está haciendo Gabriel Boric y que debiese estar haciéndose en el Frente Amplio es, bueno, ¿cuántos conviene tirar a la pelea, a la primera línea, en el primer gabinete? O sea, queremos tener a Icasiche enfrentando duras críticas los primeros 6 meses, el primer año, a Giorgio Jackson. O sea, eso también desde el punto de vista de la proyección, la gente del Frente Amplio es muy inteligente y tiene muchos líderes muy relevantes. Pensando y ellos obviamente no están pensando que esto sea un paréntesis, ellos quieren que sea un gobierno, lo han dicho 8 años por lo menos. Bueno, Giorgio Jackson, ¿lo tiraría a la primera línea o no? Ahí que Asiche, ¿va a la primera línea o no? ¿La vas a primera línea en salud o la cambias de tema? Camila por ejemplo, Vallejo. Desarrollo social, que en general es, bastante más amigable desde el punto de vista de la relación política, de la aceptación de los ciudadanos. Entonces, a mí me parece que hoy día la gran disyuntiva que tienen también tiene que ver con ¿a quiénes vamos a estar dispuestos a poner la primera línea el primer año? ¿O a quiénes queremos reservar quizá el fenómeno inverso de Piñera 1, ¿no? Que al final tuvo que volver a los políticos en la segunda etapa del gobierno para afianzarse. Bueno, esto al revés quizás, ¿no? Vamos a reservar un par porque también está poco claro cómo se va a comportar la oposición. O sea, han habido buenas señales de Chile Vamos en el sentido de lo que estábamos conversando al comienzo, de ser una oposición republicana, leal, firme, pero republicana, a mí me parece que es algo muy valioso. Pero claro, otra cosa es con guitarra y después de marzo hay que ver con qué venimos, ¿no? Por ejemplo, en el tema del indulto, la oposición ha sido súper clara, súper férrea, súper crítica. Y por lo tanto es difícil ver, oye, ¿a quién va a poner el ministro del Interior para ir a defender el indulto? Chuta, eso no es tan buen negocio por un liderazgo del Frente Amplio. Hoy nosotros interrumpimos a Gonzalo y no lo dejamos terminar la idea con el nombre de Matías Mesa. Ahí. ¿Es una caluga también o no? Sí, yo encuentro razón en lo que dice Tomás, pero me acordé de otro gobierno que también partió así, con harta gente, con harto doctorado, con harto magíster, ¿no? Y con poca calle, esa es la verdad. Con poca experiencia práctica, ¿no? De haber hecho cosas, con harto estudio. Yo creo que el Frente Amplio tiene mucho de eso.
¿no? Absolutamente. Yo creo que no le ha tocado asumir experiencia en materia de gobierno, ni siquiera en gobiernos locales. De hecho, algunos de los alcaldes recién electos hace 6 meses, ¿no?, del Frente Amplio estaban preocupados porque le estaban llevando a la gente al gobierno. Entonces, sí, va a haber un problema de elencos, lo va a haber. Y yo creo que gran parte de las negociaciones que hay con el Partido Socialista tiene que ver con lograr suplir con gente con experiencia del Partido Socialista en mandos medios, en seremías, ¿no es cierto?, en muchos lugares donde se va a requerir esa experiencia. Ahora, el nombre del jefe de gabinete me parece que reitera algo que para Boric es muy importante, y se parece mucho en eso a Bachelet, es la cercanía, ¿no? Alguien que conoce, que ha estado con él, que tiene confianza, mucho más relevante que los grados académicos que tenga, ¿no? El privilegio de la cercanía, la confianza, la complicidad política, por decirlo así. Es de su lote, es de Convergencia Social, claro. Tampoco lo fue a buscar muy lejos, ¿no? Yo creo que eso habla un poco de la manera de construir los equipos. Ahora, si uno mira el gabinete o los eventuales, y es verdad que andan muchas listas circulando, pero yo no veo un gabinete donde no esté Isquia y donde no esté Giorgio. No lo veo. ¿Por qué? Porque tú puedes tener un ministro de transporte que se vaya validando en el tiempo, claro. Sí. Puedes tener un ministro del Interior que necesite cancha para despegar. Piñera trató, le fue muy mal. Muy mal. Trató cuando puso a Rodrigo Spetter, poca experiencia política, gran capacidad, y no logró nunca despegar, ¿no? Y pagó todos los costos de eso. Entonces, yo creo que si hay un Boric más suelto, con más confianza, se va a atrever a hacer cosas que son realmente innovadoras. Pueden no resultar, si es verdad, ¿no? Si este es el diseño original, pero nunca más va a tener tanta libertad para poder nombrar, poner, diseñar dónde quiero que esté cada uno. Yo creo que este gabinete o este equipo que está armando el gabinete tiene como dos almas. Una que se parece más a Giorgio, que la de partido ideológica más fría, y otra que es más como Isquia, ¿no? Más cálida, más transversal, más que va más allá de lo político, no reconoce fronteras. Recuerdo sus primeras declaraciones, me gustaría tener a Paula Daza en mi equipo. O sea, sorprendiendo. Pero Paula Daza dijo que no. No, está claro, pero... porque Paula Daza es que la descansa. Pero ya que se atreviera a decirlo, sí, eso demuestra flexibilidad que no tienen las personas que son más rígidas, que son más ideológicas. No la tienen esa flexibilidad. Y yo creo que Isquia es más parecida en eso a Boric que Jackson. Entonces ahí en ese eje, o administrar esas dos almas, va a haber un poco. O sea, no es casualidad que Giorgio fue un poco el ideólogo de la primera vuelta, del 26%, y Isquia fue la ideóloga de la segunda vuelta, del 55%. Esos dos van a estar en el gabinete sí o sí. Yo creo que me parece razonable que no estén todos en primera línea, ¿no? Pero yo creo que hay algunos nombres sí que van a ser... Claro, son insoslayables. ¿Y dónde debería estar Isquia Siches? Yo, la verdad... Yo la pondría de capitana del equipo. ¿Ah, sí? ¿Ministra del Interior? Sí, de ministra del Interior. Sería la primera mujer ministra del Interior. Y ha demostrado talento político. O sea, yo no tengo ningún... yo me imagino a ella llamando a los partidos de oposición y van a ir todos. ¿Por qué? Porque no hay... En cambio, si pusiera Camila Vallejo... Claro. Inmediatamente eso sería una declaración de guerra con la oposición. Inmediata. ¿No? E incluso con parte del oficialismo que son muy costosos. ¿Por qué? Por la cultura política, por poner la carga de lo que significa tener un comunista en un puerto de tan relevancia y todo. Pero con Isquia eso no está. Es mucho más libre, incluso que Giorgio Jackson. Y eso, que tener una persona así, que te permita esa flexibilidad, vale mucho. Bueno, eso depende del presidente y todo. Sí, ¿no? Pero era como para conocer la opinión. Pero yo sí, yo la pondría de capitana del equipo de todas maneras. Sí, es una tremenda labor en la segunda vuelta. Isquia Siches. ¿Dónde la vería? Yo pensando en la proyección de Isquia Siches, no olvidemos que Isquia Siches hasta hace 12 meses era una figura importante de cara a la presidencial. O sea, todo el mundo pensaba que estaba en esa. O sea, claro... Me da risa, hoy día vi de nuevo al secretario general del Colegio Médico, el negocio del Colegio Médico, el contrario de los chilenos, digamos, en la medida que la pandemia empeora, tienen vocería, porque si no, la verdad es que es bien poco el aporte que pueden hacer. Yo creo que lo que sí está descartado es que ella sea ministra de Salud. A mí me parece que ella ya está por encima de una cartera sectorial, y es ese lugar donde tienen los flancos que el Pollo bien dice que no están en los otros lados. O sea, en verdad, ella ha sido criticada por las posturas del Colegio Médico. El Colegio Médico, la verdad es que como que pasó a segunda categoría desde el punto del orden de la pandemia. Al comienzo fue muy considerado, pero ya después con la vacunación, la verdad es que tuvieron poca participación en lo que estaba pasando. Y yo creo que proyectando el liderazgo de Isquia Siches, ella debe ser ministra de Desarrollo Social.
por lo que comentaba antes. O sea, estoy pensando en Sebastián Sichel. O sea, en ministros que tradicionalmente, al ser ministros de Desarrollo Social, tienen alto grado de aprobación ciudadana, es una faceta distinta de Isquia Sichel, que ella, como bien decía Gonzalo, ha demostrado. O sea, ella es más cálida, es más empática, salió a una gira por todo Chile de cara a la segunda vuelta y fue en la práctica una candidata paralela para Gabriel Boric. O sea, era lo mismo tener a Isquia en regiones que tener a Boric en regiones. Y por lo tanto, es una buena señal política en el sentido de poner a uno de tus nombres más importantes en desarrollo social. O sea, da cuenta que las urgencias sociales del gobierno de Boric es lo más importante para el presidente electo. Ahora, es verdad lo que dicen Gonzalo en el sentido de que, dado que es la figura política que tiene menos herida, claro, ponerle ministro del Interior es una muy buena señal si es que, insistimos, Boric quiere seguir un poco con el libreto de la segunda vuelta. Porque es que yo no creo que tenga mucha alternativa, sino lo otro, entrar en una guerra que desde el minuto 1 es minoría en el Congreso. Sí, eso es verdad. Va a tener un gobierno que va a enfrentar dificultades que son de primera orden. Como muchas veces uno cuando escribe el programa de gobierno, escribe lo que quiere hacer. Pero hoy día, por ejemplo, ¿cuál es el tema número 1 hoy día en Chile? Seguridad. Espero que seguridad. Seguridad, el número 1, pero por lejos. Bueno, Gabriel Boric no lo tenía ni en su programa. O sea, no estaba el capítulo de seguridad. En la segunda vuelta, seguramente Izquierda dijo, oiga, ponga seguridad. Y empezaron a escribir algo en seguridad, ¿no? Cuando uno mira a los expertos que tienen seguridad, dudosos. Pero la ciudadanía le va a poner el tema de seguridad como prioritario. Y vamos a tener que ver al presidente en marzo viendo temas de seguridad. Y teniendo que tomar decisiones y dedicarle recursos, esfuerzos a resolver el tema de seguridad. Algo que quizá no hubiera soñado nunca. ¿Y cómo ven los temas de seguridad ustedes? Se entrabó toda una discusión entre el fiscal nacional Abbott, el subsecretario Gali también, por las declaraciones del fiscal Abbott, que dijo que ya en Latinoamérica estábamos en el promedio nacional en temas de homicidios y este tipo de delincuencia. Y en el gobierno habían tratado un poco de minimizar eso y habían dicho que no era tan así, pero salió el fiscal y puso cifras y comparó con toda Latinoamérica. Y ahí se cayó un poco lo que habían dicho desde el Ministerio del Interior. Se enfrascaron ahora en una discusión con el fiscal nacional. ¿Qué les parece a ustedes? Yo creo que el fiscal tiene toda la razón. Lo que pasa es que es muy lamentable. No es solamente en esta dimensión que ya nos estamos pareciendo mucho a América Latina, a nuestro barrio, ¿no? Antes estábamos por debajo, dijo, en tasa de homicidio. No, antes estábamos mejor en muchas dimensiones. Y hoy día cada vez más la política nos ha llevado a estar en el promedio de América Latina. Y eso tiene que ver con la delincuencia, con la falta de rigor. A mí me hubiera gustado escuchar la autocrítica de la Fiscalía, porque cuando la Fiscalía tiene un rol en eso, tiene un rol determinante. Y resulta que la Fiscalía, la cantidad de causas que logra llegar hasta el final y que logra finalmente condena, son bajísimas. Es bajísimo. Y eso quienes mejor lo saben son los delincuentes. La probabilidad de que terminen en la cárcel pagando condena es bajo. Entonces dicen, bueno, se aumentan los delitos. La tolerancia de la justicia frente a las incivilidades, ¿no? Es total. Las tomas de terreno no se pueden desalojar. No se pueden desalojar. Ya. Entonces, así como hay tomas de terreno que son, por decirlo así, que tienen que ver con carácter social, también hay tomas de terreno que tienen que ver con loteos brujos, que son mafias organizadas, ¿no? Que hay gente que tiza y dice, no, este terreno vale 8 millones, viene la persona, le pasa los 8 millones, allá, pues, se instala su casa, se construye. Y resulta que de repente llega alguien y dice, oiga, ¿dónde están los 8 millones? No, es que no los traje. ¡Pum! Los secuestra. Eso es lo que pasó en Lampa, ¿no? Lo secuestra y llama al hermano, oiga, tráigame los 8 millones, tengo a su hermano aquí, si no, no lo suelto. Entonces, de pequeñas incivilidades, como la tolerancia frente a las tomas, empiezan a crecer y se empiezan a generar un aumento en la comisión de delitos. Si ya están cometiendo un delito, si ya están en un loteo brujo, están cometiendo delitos, no pasa nada, no viene Carabineros sabe, está todo tizado, ¿no? O sea, es evidente lo que están haciendo, si no están escondidos. Claro. Lo están haciendo a vista y paciencia de todo el mundo, a tolerancia de la justicia. Ni un fiscal que pase por ahí se da cuenta, si está todo tizado, de que ahí no hay ningún permiso, no hay nada, que llega gente con plata en efectivo, porque cuando va a un loteo brujo nadie gira un cheque, nadie hace una transferencia, Claro. ¿no? Si aquí no hay papeles, no hay nada, es pasando y pasando, y resulta que nadie mira. Entonces, pues nos sorprende tanto que esa misma mafia organizada sean capaces de secuestrar a un potencial comprador y decirle al hermano, oiga, tráigame la plata, si no, finalmente lo voy a tener aquí secuestrado. ¿Pero por dónde se empieza? ¿Seguridad? ¿Desde el gobierno hacia abajo, desde la fiscalía y se pasa por prevención del delito? ¿Por dónde? Yo creo que, lamentablemente, nosotros tenemos como un tic que siempre mirar a las policías. ¿Ya? Y resulta que las policías, ¿cuántas veces nos dicen, oiga, ¿sabe qué?
a este señor es la vez número 75 que lo tomo detenido. Y lo voy a tomar detenido 75 veces más. Entonces, hay en la cadena, ¿no es cierto?, de respeto al Estado de Derecho, de infracción y sanción y condena, hay algo que no está funcionando. Y yo miraría más hacia la fiscalía y hacia los jueces que hacia las policías. ¿Para dónde mira Tomás Bengolea? Varias cosas. Lo primero, a propósito de lo de la fiscalía. En esto tampoco hay que pasarse al otro extremo, que muchas veces se da en la discusión pública y tiene que ver con la solución mágica, digamos, de muchos parlamentarios, que es aumentar las penas. Que es decir, oye, esto que tenía 5 años un día, que pasa 10 años, oye, sí. El problema está, como dice Gonzalo, mucho antes de la pena. El problema no es que la gente cumpla sus condenas y se vaya y salga a hacer libro. Es que, como efectivamente comentaba Gonzalo, la sensación de impunidad se da cuando tú ves que hay una persona que la toman detenido, es la vez número 26 que la toman detenido, tiene antecedentes y nunca ha estado condenado. Y eso, como dice Gonzalo, los delincuentes lo saben. Y hoy día Chile, lamentablemente, en esto tiene razón la Fiscalía, aunque es parte responsable, sigue convirtiendo en un país absolutamente en que no hay Dios ni ley. O sea, hay realidades muy impactantes. Los atentados en la Araucanía hoy día son pan de cada día. Sí. Y no es un problema. El mismo caso hoy día, secuestrar a una persona en Lampa. Los secuestros hace 30 años en Chile, yo converso con mis papás, con mis tíos, con amigos, era tema nacional. O sea, uno conoce a las personas que secuestraban en Chile hace 20 años. Hoy día mataron a alguien en Melipilla amarrado las piernas. O sea, delitos además muy violentos, más bien propios de países como México, Colombia, o sea, en que hay mucha influencia del narcotráfico. Tú tienes zonas en ciudades y núcleos urbanos tomadas por el narcotráfico, en que Carabineros no entra, asumen que no entran, y al final el narcotráfico empieza a reemplazar al Estado, porque empiezan a comprar a los vecinos. Dice, oye, yo le garantizo seguridad a la medida que usted no denuncie, nos deje funcionar. Y, oye, y la gente ante la alternativa de vivir a punta de balas locas, o alguien que hoy día no son los Carabineros, pero que otra persona que tiene mejores armas te garantiza la seguridad, bueno, si uno está velando por el bien de su familia. Entonces, hay un problema con la impunidad. Ahora, ¿es normal que el gobierno conteste? Sí. Porque el orden público, la seguridad ciudadana, siempre ha sido reconocido como un tema importante para la derecha y que la derecha, en teoría, debiese hacerlo mejor que la izquierda. Y uno de los grandes fracasos, y a mí me parece cuando aparte de la cuestión constitucional, cuando el electorado de derecha rompió con este gobierno, fue el 18 de octubre por la incapacidad de detener la violencia. O sea, cuando tú quema 20 estaciones de metro y la reacción del gobierno es, oye, tenemos agenda social, como apunta a estaciones de metro, conseguimos más lucas para las pensiones. Esa es como la señal. A mí me parece que en eso el gobierno hoy día le están tirando sal en la herida. O sea, efectivamente ese es un tema que el gobierno lo ha hecho muy mal y que es muy resentido por sus electores. Y en tercer lugar, hoy día almorzaba con un académico español y decía, oye, a mí me asusta algo mucho. La capacidad que tiene Gabriel Boric para dar señales. Porque la misma semana en que recibe a la viuda del Cabo Naín y se reúne con víctimas de delincuencia, pide que por favor despachen lo antes posible el indulto. O sea, un doble discurso en orden a dar señal a los distintos mundos que tiene que convencer, que es bastante preocupante. Y no hay tanta claridad en la opinión pública respecto a que hay una inconsistencia evidente. Al revés, a Gabriel Boric ese discurso le resultó en la segunda vuelta. O sea, Gabriel Boric fue alguien que dijo, ante la pregunta de los periodistas, de qué haría si el primer viernes de su gobierno había manifestaciones en Plaza Italia, contestó lo mismo que José Antonio Kast. Dijo, yo aplicaría la ley. ¿Y quién le cree a Gabriel Boric? La vio el Cabo Naín, dijo, yo le creo un 30 o un 40%, quiero ver hecho y no tantas palabras. Pero eso no está instalado en la sensación ambiente. De hecho, la gran mayoría de los chilenos le dio la presidencia a Boric. Y el tema de seguridad, que en la primera vuelta fue crucial y que explica en buena medida el buen resultado de José Antonio Kast, en segunda vuelta lo manejó muy bien Gabriel Boric. Y da cuenta de su habilidad política en ordenar estas señales a mundos distintos y pareciera que deja tranquilo todo. Tomás Bengolea, Gonzalo Müller, nos vamos a una pausa y de ahí regresamos con más de Agricultura Prime. Ya regresamos a Agricultura Prime y vamos a ver otro de los temas que está marcando la agenda. Hoy Gabriel Boric, el presidente electo, fue a ENADE 2022. Habló Juan Sutil, habló también Gabriel Boric, se enviaron algunos mensajes entre ellos. Las empresas existen, dijo Gabriel Boric, en una sociedad que construimos entre todos y nadie aquí se va a salvar solo. Fue parte de lo que planteó durante esta jornada. No sé si tuvieron la oportunidad de escucharlo, de leer lo que dijo y también de los mensajes que le mandó Juan Sutil, presidente de la CPC, durante esta jornada. Sí, más que mostrarse los dientes, la verdad, porque uno decía, a rato pareciera como que los empresarios le estaban diciendo, cuidado, que aquí estamos nosotros, y el presidente, más que recoger el guante de eso, si uno se queda, algo de eso.
Hubo algo de eso. Pero yo creo que es un poco de realismo. Los próximos 6 meses, que son los primeros 3 meses de gobierno, sus primeros 3 meses, la inflación va a ser alta. Es un dato. Y el desempleo se sostiene en el IFE laboral. Entonces es bastante inestable, precaria la situación económica. Entonces un problema de malinterpretación o de falta de confianza entre la inversión, los empresarios y el gobierno va a tener consecuencias muy rápido. Yo creo que de eso está tomando conciencia el presidente electo Gabriel Boric. Ahora, sin haber mala fe, lo que hay evidente es desconfianza de ambos lados, ¿no? Yeah. Y uno tiene que leer así. Están hablando dos que quizá hace 6 meses no se hubieran sentado juntos en una mesa. No se hubiesen sentado. No, partamos de esa base. Y hoy día tienen la obligación de sentarse juntos y tienen la obligación de construir en común. O sea, ninguno de los dos puede hacer lo que quiera o olvidarse del otro. Porque hace mucho rato que los empresarios saben de que tener una mala relación con el gobierno es un desastre para los negocios. Y también el gobierno sabe que tener una mala relación con los empresarios es un desastre para los gobiernos. A ninguno le conviene. Así es. A mí me parece que siguiendo un poco lo que decía Gonzalo, lo más fácil en las conversaciones es que los dos sean radicalmente honestas con lo que piensan, ¿no? Y a mí me parece que en ese sentido, al menos Juan Sutil ha sido bien claro desde el comienzo en su rol en la CPC. O sea, él tiene ciertas ideas, las ha dicho públicamente. O sea, fue alguien que no tuvo problema en decir que votaba por el rechazo. Lo que te quiero decir con esto es que, a diferencia de otros liderazgos empresariales que buscan navegar para ver a quién le caen mejor que a otro, Juan ha sido súper transparente en lo que piensa y creo que eso colabora a la conversación con Gabriel Boric. O sea, entender a quien tengo al frente y lo que piense, con respeto, sentarse a conversar. Por otro lado, estoy poniéndome en el lugar de los empresarios. Hoy día, por ejemplo, Juan Sutil habló de la importancia de la libre elección y la colaboración público-privada. Claro, porque cuando tú tenés un candidato que en su minuto habló de terminar con la ISAPRE, un candidato que ha dicho que por él terminaría con la AFP, que en su minuto quería expropiar los fondos de pensiones, después confiscar el ahorro futuro, o sea que ha ido transitando en 45, quiere que las rentas vitalicias sean heredables en un sistema que hoy día no existe, pero que él conocía muy bien. O sea, cuando tú ves que hay un candidato que ha tenido posturas que evidentemente afectan las preocupaciones de los empresarios, tiene sentido que les haga la advertencia hoy día. Pero Gabriel Boric, que en esto insisto es muy hábil, ha seguido con un libreto muy razonable. O sea, hoy día él dijo en el nada de hoy, mis palabras de gradualidad, de diálogo, no son un disfraz de segunda vuelta. Yo lo creo. Yo he aprendido con el tiempo, en mi trayectoria, que las transformaciones hay que hacerlas conversando, sin excluir a nadie, paso a paso. Bueno, hay que ver cómo responden a eso los grupos empresariales y cuánto están dispuestos a hacer transformaciones. Porque claro, la idea de las transformaciones a veces suena bien, pero uno legítimamente puede decir, sí, yo estoy de acuerdo contigo, por ejemplo, que subir las pensiones, pero no me parece para nada tu propuesta. O sea, yo era, por ejemplo, de los que en pensión garantizada universal probablemente hubiese rechazado el proyecto de ley. Ahora, porque ya aparejaba un impuesto que me parece súper negativo. Y nadie estuvo dispuesto a votarlo en contra. A tal punto que la izquierda criticó todo el tiempo el financiamiento y lo votó unánimemente a favor. Bueno, en esto yo creo que lo más valioso es que tengamos súper claras las posturas. Y efectivamente, como dice Gonzalo, la relación de los empresarios con un gobierno de izquierda es más difícil en general que la relación de los empresarios con un gobierno de derecha. Yo creo que el último gobierno de derecha es una excepción a la regla, digamos, por razones que podríamos conversar en un programa completo. Pero sí me parece que Gabriel Boric ha sido bastante coherente con su discurso de segunda vuelta. Y hay que preguntarse, bueno, si es que lo que plantea Gonzalo, o sea, si es que tiene otra posibilidad, ¿no? Si es que tiene alguna posibilidad real de entrar en marzo chocando con los empresarios. Eso le va a durar muy poco. O sea, dispararse a los pies entrando al gobierno, y no creo que, conociendo la habilidad política del Frente Amplio, es muy difícil que hagan eso. ¿Y hasta cuánto tiempo deberían estar como de luna de miel, más o menos? No, me parece que breve, porque si uno mira el lado oscuro de la luna, ¿no? Si Giorgio Jackson dijo que el gobierno partía con la reforma tributaria. Eso como partir en guerra, directamente. Llamamos a la guerra al tiro. O sea, sentémonos a la mesa y los empresarios se van a oponer abiertamente, claro, a la reforma tributaria que quiere impulsar el gobierno, el futuro gobierno. Yo creo que la verdad, por eso digo que el presidente Boric tiene esa capacidad de ir equilibrando, ¿no? No lo veo tan frontal ni con tantas ganas de ir a la guerra. Ir a la guerra es más propio de lo ideológico y yo a él no lo veo tan ideológico, ¿ah? Yo, la verdad, lo veo con ganas, no quiero pecar de inocente, pero está sintiendo el peso de la responsabilidad. Yo creo que cada día que pasa está sintiendo el peso de lo que significa, oye, ya pasamos del gané al voy a ser presidente.
Y el presidente tiene que tener una buena relación con las fuerzas policiales. Tiene que tener una buena relación con las Fuerzas Armadas. Ya dijo que no iba a tocar las pensiones de las Fuerzas Armadas. Así es. Algo que señal ya. No, algo que hubiera sido impronunciable por el diputado Boric hace 6 meses, ¿no? Él al revés, digamos. Lo primero que hay que tocar en cualquier foro hubiera dicho... Lo más impresentable de nuestro sistema es eso. Es eso. Pero hoy día el presidente Boric electo dice, no, eso no se toca. Tiene que ir, si de verdad quiere hacer reforma, tiene que, como dice, tiene que ir tratando de mantener estable casi todo para poder cambiar algo, ¿no? Para poder realmente tener foco y lograr una transformación relevante, pero relevante para los ciudadanos. Si eso es lo que tiene que hacer un gobierno. Si la transformación es relevante, ¿para qué? Para que tus grupos de interés, para que los más partisanos te aplaudan, eso no funciona. Tiene que ser. Y ese es un error que ha cometido tanto en los dos gobiernos anteriores. O sea, este gobierno, el del presidente Piñera, como el gobierno anterior, el de Michelle Bachelet, que se enredaron mucho en lo ideológico y le impidió avanzar. Si eso es la explicación de por qué en 16 años no hubo una reforma de pensiones en Chile, siendo el problema número 1, donde hay consenso absoluto de las bajas pensiones, había consenso en tantas cosas, pero no porque no le voy a dar un punto al otro. Y esa incapacidad yo creo que está diagnosticada como parte del problema. Ahora, tampoco volver a los 90, tampoco volver a los acuerdos de los 90, donde uno escuchaba a los empresarios, escuchaba al gobierno y pareciera que eran lo mismo, ¿no? Eran como, nunca habían estado tan felices los empresarios como con Lago, decía uno. Pero hoy día no, hoy día se dicen las cosas. O sea, el presidente de los empresarios hoy día tiene un tono y abiertamente le dice al futuro presidente, le dice, oiga, usted aquí desde la desconfianza, no queremos una constitución partisana, no queremos, le dice abiertamente lo que no quiere. Usted tiene una responsabilidad también. Sí, pues le dice usted, si quiere cuidar una institución, cuide la amistad cívica, la capacidad de que personas que piensan distinto construyan un país juntos. Entonces se lo dice así. Y yo creo que es lo mismo, un presidente que hubiera dicho lo que dijo hoy día Gabriel Boric en la ENADE hubiera sido motivo de alarma. Pero nos vamos a tener que acostumbrar a algo que quizás no es tan chileno, ¿no? A que se habla con la verdad, se dicen las cosas de frente y nadie se espanta. Yo estaba leyendo las redes sociales del presidente electo Gabriel Boric y a propósito de lo que mencionaba Gonzalo me acordé, así que lo busqué ahora. Hace unos días él subió una imagen en su Instagram de un libro y subrayó, dijo, los revolucionarios se prueban cuando son capaces de generar orden y que incluya también a la mayor parte de quienes estaban en contra de él. Así es, una revolución exitosa, una que es capaz de que todos los días se haga pan, que todos los días llegue la leche, que nadie tenga que preocuparse de la cotidianidad, de que la micro para, todo eso sigue funcionando y se hacen transformaciones. Pero eso, de nuevo, es algo muy distante. Y hay que entender también, porque esta es una generación, la verdad, es que desde el 2011, y uno podría ir un poquito más para atrás, pero al menos desde el 2011 fue oposición a todos los gobiernos. A veces oposición constructiva, a veces oposición frontal, pero fueron oposición a Piñera, fueron oposición a Bachelet, fueron oposición a Piñera. Esta es la primera vez que les toca no criticar, no tirar piedras, sino que construir algo. Sentarse al otro lado. Sentarse al otro lado, tener que ellos decir, oiga, vamos a ir para allá. ¿Por qué vamos para allá? Porque es lo mejor para Chile y esa es la mejor oportunidad que tenemos y tener que convencer a otros. Entonces, ese cambio de rol... Yo la estoy sintiendo en muchos de ellos. O sea, hay algunos que fueron diputados 8 años y no hablaban con nadie de oposición, pues nunca, ni de gobierno, no hablaban con nadie del frente. Y hoy día lo llaman por teléfono. ¿Por qué? Porque saben de que ahora que van a estar en el gobierno van a necesitar tener conversaciones. Y que eso es valioso. Y que conversar con otro no es traición. Conversar con alguien que piensa distinto, sino que es parte de lo que se llama política, ¿no? Tomás Bengolea parece que también había leído la cita. Sí, lo había leído. Me acordé de un tuit de un amigo que, quizás con ironía, pero con algo de verdad, decía, bueno, precisamente por eso los revolucionarios en buena parte del mundo imponen dictaduras para mantener el orden, ¿no? La Unión Soviética, Cuba, Venezuela. Ahora, más allá de eso anecdótico, que quizás es del Boric, como dice Gonzalo, de hace 6 meses, o de hace 5 años, para ser honesto, hay un elemento interesante respecto a lo que Gabriel Boric tiene que construir de cara al futuro. Y que tiene que ver con una cuestión inédita en nuestra primera vuelta presidencial, que es que nunca los dos primeros candidatos que pasaron a la segunda vuelta estaban tan lejos del 50% más uno. O sea, Gabriel Boric no tuvo que salir a convencer al 8% que le faltaba. Gabriel Boric salió a convencer a un 25% adicional. O sea, tuvo que duplicar su votación. Y por lo tanto hay muchos votos, digámoslo así, prestados.
Hay mucha gente de centroizquierda que ante la alternativa de José Antonio Cast dijo yo voy a votar por Boric. Muchos, postura de democracia cristiana. Yo voy a hacer oposición o yo no voy a ser parte de este gobierno, pero prefiero que esté Boric en el gobierno. Bueno, esos votos son votos que son muy móviles. Es gente más que votos. Son personas que fácilmente pueden sentirse alejadas, distantes del gobierno, que no están de acuerdo con la línea que ha tomado el gobierno. Esto en general pasa en la segunda vuelta, un poco lo que le pasa también al presidente Piñera. El presidente Piñera gana un poco con la idea de Venezuela, súper incluida en la elección, genera que su votación aumente mucho, claro, pero también hay muchos votos prestados. Nadie podría decir el 55 o 54% de los chilenos es de derecha y por eso votó por Piñera. No, hubo mucha gente que no siendo la idea del presidente Piñera votó por él. Hoy día pasa lo mismo con Gabriel Boric. Y por lo tanto, la cantidad de teclas que tiene que tocar Gabriel Boric para mantener cierta tranquilidad y para empezar a construir algo, tiene que ser precisamente de la razonabilidad, la moderación y este factor que menciona Gonzalo, y que tiene que ver que básicamente que otra cosa es con guitarra. Claro, hoy día tienen que hablar con la oposición, tienen que preguntarle cosas. Aquí hubo una reunión, si esto fue muy potente, al día siguiente de la segunda vuelta presidencial, una reunión de muchas horas del presidente de la República, Piñera, con el presidente electo. El mismo presidente electo que había dicho públicamente que lo iba a perseguir en todos los tribunales internacionales por haber por las violaciones de los derechos humanos. O sea, y por otro lado, hay que pensar que el mismo Gabriel Boric, eso le genera costos. O sea, hay grupos ideológicos, para seguir la terminología de Gonzalo, que obviamente le critican a Gabriel Boric. Oye, ¿por qué te juntas con el presidente Piñera? Oye, ¿y las mamás de lo que ellos llaman presos políticos? ¿Le parecerá bien que se junte con la persona que, a juicio de ella, violaron los derechos humanos a sus hijos? No, sí, ya lo han funado. No lo ha funado la derecha, el presidente electo. El desafío de Gabriel Boric es bien titánico de cara hasta a edificar su gobierno. Y a construir mayorías más o menos estables, porque si no va a tener que pirquinear. O sea, hoy esta reforma la aprobamos porque conseguimos estos 7 votos adicionales, pero aquí vamos a estar un poco muertos. Nuestro sistema político ya en el gobierno de Piñera ya se asomó a la parálisis. O sea, ya estuvimos medio estancados en orden de sacar adelante reformas, efectivamente porque el gobierno no tiene mayoría en los congresos. Que hoy día Boric enfrenta el mismo desafío. Y es muy difícil hacer cumplir programas de gobierno cuando tú tienes un Congreso Nacional adverso. Y ya tiene empatado el Senado, tiene una proporción muy chica de la Cámara de Diputados, considerado el total. Obviamente, si uno suma a la gente que lo apoyó en la segunda vuelta, se empieza a acercar de a poco al 50%. Pero tú tenías elementos como el Partido de la Gente, tú tenías unos 6, 7 diputados que tú no sabes cómo van a votar, tú tenías a Pamela Giles que se les cruzó. O sea, tienes grupos. Yo creo que lo de Gabriel Boric es una cuestión bien inédita y que va a ser bien interesante ver cuánto le dura, cuánto resiste el tironeo desde la izquierda de cara a los primeros 3, 4 meses de gobierno. Además, Jessica, yo creo que la historia igual es un continuo, ¿no? Porque nosotros aquí como que se nos resetea todo. Llega el 11 de marzo y partimos de cero. Claro. Entonces todas nuestras virtudes y los defectos los borramos, los problemas que teníamos los borramos y partimos de cero. Y resulta que eso no es así. Entonces, tenemos un Congreso desordenado. El nuevo Congreso va a ser igual de desordenado. Yo creo que si el presidente electo Gabriel Boric insiste en el nombre de Cariola o de un comunista para dirigir la Cámara, puede terminar con un presidente de la Cámara de oposición. Y con un presidente del Senado de oposición. O sea, así de claro. Hay una fragilidad en el ejercicio del poder. Entonces tiene que dar cuenta, lo decía Tomás respecto a los votos prestados, ¿no? Él tiene margen hacia la izquierda de gente que no lo traga mucho. Le dice amarillo. Y tiene un porcentaje hacia el otro extremo en la derecha que tampoco hay algunos no lo tragan nada, que no le creen nada, ni lo que reza, ¿no? Bueno, no reza Gabriel Boric, pero lee el Evangelio de San Pablo, lee las cartas de los apóstoles y todo. Eso está bien. Toda la curiosidad de cosas que enriquezcan el alma está bien. Pero entonces le queda una franja nomás. Entonces, además, de esa franja que le queda al medio, la franja que es propia, es más chica todavía, que es la que tiene que ver con la prodignidad, o sea, cuando hablamos de gobiernos de minoría, el de Gabriel Boric es un gobierno de minoría. Y que quizá ha radicalizado esta diferencia entre el Congreso y lo que es el Ejecutivo. Él obtuvo una gran votación en la segunda vuelta del 55%, votando más de 8 millones, casi 8 millones y medio de chilenos, y todo eso es verdad. Pero en la práctica es un gobierno de minoría porque la primera vuelta está ahí, no la pudimos borrar. Claro. Él sacó 26% en la primera vuelta. Entonces, y estaba la papeleta y estaban todas las alternativas. Entonces dice, bueno, yo creo que él en su tono, cuando va a la ENADE o cuando se junta con la... De nuevo, ¿quién hubiera pensado que Gabriel Boric se iba a reunir con las víctimas de la violencia? Con la viuda
del cabo Naim, de una persona, un carabinero que murió asesinado en la Araucanía. Entonces él sabe que tiene que dar señales, sabe que tiene que hablar con un mundo más amplio. No le sale natural, no es lo que estaba acostumbrado, no, está claro. Muchas veces uno dice, ¿le gustaría andar más por la calle, más suelto y rapado? Sí, pero también tiene conciencia que hoy día es el presidente de Chile. Y de nuevo, esa sensación de a poco como que esa mochila, ¿no? De decir, ¡pum! No puedo hacer todo lo que quiero. Desde cosas tan simples, ¿no? Antes podía ir por todos lados, hoy día no lo puede hacer. Ni siquiera puede vivir donde quería vivir. No, pues hay una cápsula presidencial, hay otra gente que lo opina. Oiga, yo quiero vivir en este departamento. No, este departamento no se puede por temas de seguridad. O sea, perdió parte de la autonomía de su vida y también el sentido de responsabilidad de lo que él dice o hace. Ya no solamente lo representa a él, sino que representa al país. Y por lo tanto, eso yo veo que está moldeando una persona distinta. No sabemos cómo va a terminar, pero está moldeando una persona distinta a la que era 6 meses atrás, a la que fue durante la campaña presidencial. Entonces vamos a tener esa distancia. Y obviamente que de repente va a girar un poquito más hacia el centro y desde la izquierda van a ser muy duros con él. Y de repente le va a estar haciendo en lo simbólico, porque como todo político, y sobre todo un buen político, los símbolos son importantes. Él en lo simbólico va a ser un presidente de izquierda y va a hacer que se note mucho eso. Pero cuando uno mire sus políticas, quizá sabe que tiene que ser un presidente mucho más moderado si es que quiere ser exitoso. Y mucho más convocante también. Pero hay gente también que le critica eso a propósito de las críticas por amarillo que se están dando ahora y por convocante que se está manejando de arriba abajo o de izquierda a derecha un poco. Es parte de lo que le va a tocar hacer ahora. ¿Y esas críticas son aceptables o es lo que le toca al gobernante que sale electo? Depende un poco de la decisión que tome el Frente Amplio. Me parece que ya han tomado decisiones en la línea de lo que ha dicho Gonzalo, de hacer un gobierno más convocante, más moderado, lo que a ellos les gustaría probablemente. Porque la alternativa es ser un gobierno muy testimonial. Es decir, apelar a que tu 30%, tu 25% esté súper contento con tu gobierno, vas a sacar pocas políticas públicas realmente adelante porque tienes que convencer a tu Congreso que es opositor. Pero quizás estáis clavando bandera. Ahora, lo valioso de esto, o lo interesante, es que el Frente Amplio tiene mucha parte de la pega muy adelantada. O sea, el Frente Amplio clavó banderas que hoy día está cosechando hace mucho tiempo. Hace 10 años, el 2011, el 2006, la Revolución Pingüina. Ya habían ideas que hoy día están dando vuelta. Terminar con la AFP, la Asamblea Constituyente. Entonces, ellos saben, conocen los tiempos de la política. Y por lo tanto, cuando el Frente Amplio dice que nosotros queremos estar 8 años, bueno, Gabriel Boric, en su cabeza, decir, oye, para eso yo no puedo estar teniendo contento todos los días el Partido Comunista. Porque no voy a durar 8 años así. ¿Sí? Esa no es la realidad de Chile. Yo lo que tengo que hacer es ampliarme un mundo, asumir algunos costos, pero en la medida que avanzo y que saco adelante proyectos importantes del gobierno, en temas importantes como pensiones, que me parece ser una prioridad, voy a ser capaz de demostrarle a Chile que este grupo de personas, más jóvenes, de una nueva generación, de un nuevo ciclo político, somos capaces de gobernar Chile, de impulsar transformaciones con estabilidad, con capacidad de diálogo, democráticamente, siempre tomando la precaución de no parecer un gobierno de la concertación. O sea, de no ser un gobierno de centro-izquierda más en la historia de los gobiernos de centro-izquierda de Chile. Porque no es el sello que el Frente Amplio quiere darle a su discurso ni a su proyecto político. ¿Se le puede criticar que anda surfeando de un lado a otro a Gabriel Boric? ¿O en realidad es lo que corresponde hacer como mandatario electo? No sé, es lo que le tocó. O sea, si ojalá hubiera, si él yo creo que prefirió tener una mayoría parlamentaria, tenía una mayoría más relevante en la primera vuelta, no la tuvo. Entonces, lo que le toca es tener que surfear. Ahora, esa izquierda que lo funa tiene poca fuerza en el Congreso. Es más fuerte en la convención, ¿no? En la convención le otorgó una derrota, apenas pudo, ¿no? O sea, él trató de poner a Beatriz Sánchez vicepresidenta, se jugó por eso, jugó todas las cartas posibles, subió a los socialistas, los bajó, los cambió por Dorador, hizo todo para que Beatriz Sánchez fuera y eso no fracasó, no lo logró hacer. Entonces ahí también hay una señal, dice, bueno, si en la convención, que es donde las izquierdas tienen el control total, ¿no? No logré hacer eso, chuta, tengo que tener cuidado con el Congreso. O sea, la verdad, vamos a mirar todo, pero no sé si me voy a equivocar o no. Pero yo me atrevo a decir, Carol Carriera ni siquiera va a ser candidata a presidenta de la Cámara de Diputados. Después de que ya se sacó las fotos, dio las entrevistas, ¿no? Y empezó incluso a moderar su tono. Pero no va a ser. No va a ser. Porque no se va a arriesgar un segundo fracaso.
Entonces, además los socialistas le dijeron, pero ¿cómo? ¿Tú no dijiste que íbamos a ser los presidentes de la Convención Constitucional? Fracasó, nos dejaste votado, te cambiaste caballo. ¿Y ahora qué va a pasar en la Cámara de Diputados? Porque los socialistas, en el nuevo pacto social, tienen 37 votos. Los mismos que tiene el Frente Amplio. Entonces, ¿por qué es evidente que el Frente Amplio va a dirigir? O que Apruebo Dignidad va a dirigir. A lo que se nos olvida, el partido de Gabriel Boric, Convergencia Social, es uno de los más pequeños de la coalición. ¿Ah? El partido dominante ahí es el Partido Comunista. Y el Partido Comunista está en conflicto con el Frente Amplio. Está en conflicto político. O sea, una vez se pasa todo muy rápido y se nos olvida, ¿no? Hubo 8 votaciones consecutivas. En las 8 votaciones el Partido Comunista votó contra el Frente Amplio. En las 8. La vez que el gobierno, y se notó, se empleó, yo no sé si habrá sido Giorgio Jackson, si la misma Camila Vallejo, pero lo que es el gobierno, el futuro gobierno se empleó en cambiar los votos, logró solo 2 votos se cambiaron, el de Bárbara Sepúlveda y el de Marcos Barraza. Fue muy evidente, esos 2 se cambiaron y el resto se quedó todo cuadrado. Entonces decirle, bueno, Gabriel Boric mira al Partido Comunista y dice, aquí tengo un problema. Este es un partido que tiene una agenda propia, no es mi agenda, y resulta que tiene una expectativa más que ya la vamos a ver en el gabinete. Claro. En el gabinete lo que va a haber es figuras comunistas cercanas a Gabriel Boric, pero no al Partido Comunista. Los quiero cambiar de tema antes de que se nos acabe el tiempo, pero ya se nos está acabando, así que va a ser cortito. El tema de la licitación del litio. A ver, nos quedan 7 minutos, 3 minutos y medio para cada uno. Hay bastante molestia. En su momento, Giorgio Jackson dijo que no le dejaran los problemas, pero ya están las 2 empresas que están listas para la licitación del litio. ¿Corresponde o no? Ayer hubo una crítica de Gabriel Boric. Dijo que en realidad le parecía una mala decisión de cara a lo que estaba pasando. Mira, yo creo que en un país donde las reglas se cumplen, esta es una licitación que primero se trató de hacer una licitación como la que el Frente Amplio quería. Es decir, comprometer transferencia tecnológica, que se hiciera, que las personas que trajeran el litio hicieran las baterías aquí en Chile y todo. No se presentó nadie. Nadie se presentó a esa licitación. Fracasó. Entonces, en esta segunda licitación fue una licitación más razonable en términos de decirle ya que asegure la producción y todo, pero nada más que eso. Claro. Ganó una empresa china, BID, y ganó otra empresa chilena, no recuerdo cómo se llama, pero Operaciones Mineras, una empresa construida para participar de la licitación, que le asegura recursos a la región. El Frente Amplio revisó esto, no hay ningún reparo legal. Lo que querían era empezar a fijar algún tipo de condiciones de transferencia tecnológica, de mayor beneficio hacia la comunidad, donde se iban a ejecutar, ¿no es cierto?, la extracción del litio. Pero hay muchos mitos en torno al litio. Una de las empresas que ganó, BID, construye buses y autos eléctricos. Una empresa china, una multinacional. Pero no hace las baterías en Chile. Se va a llevar el litio. ¿No? ¿Y por qué? Porque obviamente la batería tiene más componentes y se construyen cerca de las industrias que usan las baterías. No se construyen cerca de donde está el litio. ¿Ah? Se construyen cerca de donde están las industrias. ¿Y esas industrias cuáles son? Las grandes industrias automotrices del mundo. Estados Unidos, Alemania y China. Ahí es donde están las fábricas de baterías. En Estados Unidos, en Alemania y en China. Ahí se van a usar, ahí se construyen. Entonces, yo creo que hay parte de esa mitología es la que también ha complicado mucho. Y lo otro es la carga política que tiene, ¿no? El tema del litio. Tiene una carga política muy fuerte y todo, pero también hay mucha caricatura y mucho prejuicio. Y resulta que aquí lo que se estaba haciendo es que entraran actores nuevos, para que no hubieran solo 2 actores, sino que hubieran 4 al menos. Y obviamente que la cantidad de cuotas asignadas permite a futuro que ingresen muchos más actores, incluida una empresa nacional del litio. Ahora, si tú lo que querías hacer era nacionalizar el litio, claro, para eso, y entiendo que para el Partido Comunista es una mala noticia la licitación. ¿Qué le pareció la licitación? A ver, varias cosas. Esto recibió distintas críticas. La primera crítica o la primera disyuntiva es que el litio debe ser o no explotado. Ya hay grupos que han dicho, oye, estos son recursos naturales, acá la lógica tiene que ser cuidar nuestros recursos y por lo tanto el litio hay que esperar porque estos son recursos de todos los chilenos que no hay por qué explotar inmediatamente. En esto inmediatamente trae a la memoria el problema del salitre. El litio hay que explotarlo entre otras cosas porque hoy día está siendo útil y la gente lo compra, las empresas lo necesitan. Y por lo tanto hay que aprovecharlo y generar recursos a las comunidades. Yo en eso, una pequeña crítica al gobierno. A mí me parece que en la reunión del Frente Amplio con el gobierno hayan ellos pedido que quedaran buenos recursos para las comunidades locales y que el gobierno lo haya concedido.
habla mal del gobierno. ¿Por qué el gobierno no pensó antes que hubiesen recursos definitivamente establecidos para las comunidades locales? Eso debiese ser como la práctica común en las licitaciones. O sea, evidentemente que haya un remanente para las comunidades locales que muchas veces sufren algunas de las externalidades negativas de las licitaciones. Ahora, el tema de fondo, y me parece que va en lo último que decía Gonzalo, es que al Frente Amplio, el Partido Comunista, en principio no les gustan las licitaciones. O sea, lo que ellos están buscando es la empresa nacional del litio. Y por lo tanto lo que les molesta es el modelo de negocio. No esta idea de que, oye, fue a último minuto, si esto es un proceso que se está haciendo hace más de 6 meses, que aquí hay un procedimiento legal para adjudicarla. No tuvieron la misma actitud cuando la presidenta de Chile presentó su proceso constituyente una semana antes del gobierno. O sea, esta excusa que falta poco tiempo para terminar el gobierno es algo de último minuto, y no una cuestión, y no un argumento real, ¿no? A mí me parece que el problema que tiene el Frente Amplio del Partido Comunista es el hecho de que se haya a licitar. Porque ellos preferirían que fuese la empresa nacional del litio. Ahora, el ministro yo había dicho, oye, esto puede ser perfectamente complementario, no está dentro de nuestros planes hacer una empresa nacional del litio. Hay empresa nacional en el caso del cobre. Ahora, bien interesante, hoy día conversaba con un amigo abogado, se dedica al derecho minero y otros temas, y vive en Copiapó. Me decía, fíjate que este proyecto, lo ha dicho también el ministro Llové, es una porción muy pequeña de la posibilidad de explotación del litio a nivel nacional. Son pocas las empresas que quieren participar en el litio. En el cobre, prácticamente cualquier grupo puede explotar el cobre. Pueden ser empresas, pueden ser incluso personas particulares que lo hacen artesanalmente, pueden ser empresas medianas, y el cobre está prácticamente explotado en su totalidad. El litio sigue siendo una industria muy cerrada con poca competencia, de modo que hay mucho litio que no se explota, que se está perdiendo, o sea, que no estamos aprovechando. Y algunos quieren insistir con que esto solo lo haga el Estado. Bueno, el litio es el gran ejemplo de que si tú permites la competencia con bases legales claras, con procesos de licitación transparentes, con condiciones muy bien fijadas, te permite generar mucho provecho económico, una actividad que hoy día lidera el mundo. Y como bien decía Gonzalo, hay algunos que muchas veces con fantasía buscan, por ejemplo, instalar esta idea de las baterías de litio. El otro día yo vi una entrevista muy buena al ministro Llové en CNN que decía, oye, del 100% de una batería de litio, el litio es el 8%. El 92% son componentes que no están en Chile. O sea, imagínate lo caro que resultaría para Chile ponerse a hacer batería. Porque a algunos se les ocurrió que hay que hacer batería. O sea, si al final en esto, a mí me parece que se van configurando una serie de excusas para ponerse al tema de fondo, que es que ellos no quieren que se licite. Y a ellos les gustaría que el Estado explote, venda y haga todo lo posible con el litio, porque en general ellos prefieren que el Estado se haga cargo de la actividad económica antes que... A mí me parece que ese es el punto de fondo y darse más vuelta. Son buenas excusas del Frente Amplio último minuto, y me parece bien que el gobierno, yo en un minuto temí por esto, yo dije que el gobierno es capaz de suspender la licitación, me parece bien que el gobierno lo haya adjudicado y haya terminado el proceso legal y esté liderando la industria del litio, el hidrógeno verde y otras cosas muy importantes para el futuro de Chile. Y puede quedar sin efecto, pregunto, porque hoy día fue una bancada de diputados del Partido Socialista a la Contraloría y están solicitando dejar sin efecto el acto administrativo por vicios de legalidad, dicen, en el proceso de adjudicación. Yo entiendo que no hubo ninguna objeción legal al procedimiento y por lo tanto la Contraloría... Dicho sea de paso, la Contraloría es muy creativa, así que no hay que confiarse tanto, pero a mí me parece que en principio no es ese el problema. Lo que sí es verdad es que la empresa todavía tiene hartos trámites pendientes, tienen que pedir muchos permisos ambientales, o sea, acá esto está muy bien regulado, el sistema de licitaciones de Chile está muy bien regulado, el procedimiento administrativo es muy claro, las bases de licitación fijan muchas reglas, y por lo tanto esto ha sido muy transparente, esto se le explicó al gobierno electo, ellos no dijeron nada, la sensación que da cuando uno escucha al ministro Llové es que ellos quedan como satisfechos con la reunión, y hoy día... Me parece nuevamente, volviendo a lo que estábamos antes, de algún modo siembran la polémica porque deben haber grupos internos muy molestos con esto. Y yo digo, oye, en la dinámica de los símbolos, ¿no? Oye, no nos podemos quedar callados cuando se está licitando el litio. O sea, aquí los ambientalistas están enojados, los ecologistas deben estar enojados, los comunistas deben estar enojados. Bueno, demos una señal en un tema que además es muy complejo, muy técnico. Entonces, en general... es como difícil explicarlo. Además que da réditos políticos también. Absolutamente. Absolutamente. Y además cuando tú has estado tanto, como décadas insistiendo en la nacionalización del litio, el Partido Comunista, ¿no? Pidiendo que se nacionalice, que se estatice todo, y resulta que una de las empresas que gana, BID, es China. Por lo tanto, es sin vuelta. O sea, es imposible geopolíticamente que el Estado de Chile nacionalice el litio teniendo una empresa china operando. Imposible. ¿Ah? Y eso lo saben, y por eso que respecto, por ejemplo, fíjate cómo se terminaron las críticas al sistema eléctrico de parte del Partido Comunista. Nunca más, ni los medidores, se acabaron las críticas. ¿Por qué? Porque State Grid, una empresa china, se hizo cargo de la quinta región y de SG, casi desde, me parece que desde Paine al sur. ¿Ah? Entonces, en la presencia de los chinos, en términos como inversionistas, el Partido Comunista sabe que se acabó la conversación.
No pueden seguir insistiendo. Se le acabó la bandera. Y en el caso del litio, a pesar de que esta empresa china se está llevando un pedacito chiquitito y todo, se acabó la conversación. Vamos a ver cómo se va a acabar el discurso de la nacionalización del litio. ¿Podrá haber una empresa nacional? Sí, que va a tener que competir con esta. En las mismas condiciones. En las mismas condiciones. Al menos hasta el plebiscito de salida, digamos. Pero va a tener que competir con estas empresas. Sí, pero así como, mira, no, estas empresas que devuelvan las concesiones, aquí se acabó todo, eso yo creo que murió a partir de la adjudicación. Llegamos al final de Agricultura Prime. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, Gonzalo, por estar. Seguramente los vamos a estar convocando en otra oportunidad. Estamos felices de estar aquí contigo. Sí, esperemos que desde marzo, porque hay que irse de vacaciones, espero yo, ¿no? ¿Nos vamos de vacaciones? Yo pensaba que No estaba para de Radio vacaciones, Agricultura. Yo espero irme de vacaciones. Y también espero que el programa no pare, así que hay que compatibilizar todo. ¿Y Gonzalo se va de vacaciones? Sí, algo. Así estamos esperando. Febrero, pero por aquí cerca, así que nos podremos ver igual de repente. Ya, muchas gracias. Y a nuestros acompañantes, a nuestros televidentes, a nuestros auditores también que están aquí en Agricultura Prime y a nuestros ciberseguidores, los dejamos invitados para la próxima semana con otro Agricultura Prime. Buenas noches. Fue Agricultura Prime. Conducción Jessica Castañeda. Producción Priscila Irane.